Hola, buenos días a todos y a todas. Les agradecemos mucho contar con su participación, su tiempo y su compromiso. Hoy vamos a tener el último encuentro del abordaje de pacientes con condiciones post-COVID. Va a estar a cargo de la doctora Andrea Das Neves, que es especialista en terapia intensiva y exdirectora del Comité de Seguimiento y Rehabilitación de la SATI. Ella va a dar una clase que va a centrarse en el abordaje de pacientes que egresan de unidad de cuidados intensivos. Así que, bueno, cualquier cosa, las clases van a quedar subidas al canal de la escuela de YouTube, ya lo estamos gestionando, y con los inconvenientes que hubo con el tema del aula virtual, también nos encontramos trabajando para que pueda estar todo el material disponible ahí para que lo necesiten. En cuanto a la evaluación, lo que nos resta avisarles es que va a ser en el verano, no va a ser ahora, ya tan cerca de las fiestas y con tanto trabajo y tanto cansancio, sino que les vamos a estar comunicando vía mail cuándo va a ser la fecha, pero estimamos que en enero o en febrero. No, bueno, nuevamente agradecerles a todos y a todas por haber asistido a este ciclo de encuentros, que les haya servido, y nuevamente agradecer a quienes hayan participado y nuevamente a Andrea, quien tenemos hoy aquí presente. Así que bueno, ya le cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, todas. Voy a compartir pantalla. Bueno, como dijeron, mi nombre es Andrea Das Neves, soy médica intensivista y por bastantes años, ahí a ver, se ve bien. Por bastantes años trabajé teníamos el proyecto de seguimiento de consultorios del consultorio de seguimiento al alta de terapia intensiva en el Hospital San Martín de La Plata. Así que bueno, la idea es compartir un poco uno de los aspectos de las secuelas al alta de terapia intensiva, que es el deterioro cognitivo posterior. Y vamos a hablar un poco de eso, va a ser un poco más amplia la clase que solo el deterioro cognitivo, vamos a hablar de otras condiciones también. Lo que nos preguntamos todos es a qué se enfrenta el paciente y su familia luego del alta de terapia intensiva. Ustedes saben que por muchos años bastó con la sobrevida, ¿no? Y la sobrevida era un outcome suficiente para pensar que la estadía en terapia intensiva fue exitosa. Pero después de muchos años y gracias a la evolución técnica y tecnológica, la sobrevida pareció no ser suficiente, ¿no? Porque los pacientes lo que quieren es ser los más parecidos a lo que eran en su etapa pre-ingreso a terapia intensiva, y eso no sucedía. Entonces, hace como más de 30 años se empezó a estudiar, esto nació en Reino Unido y después se extendió, se empezó a estudiar las consecuencias al alta de terapia intensiva. En realidad, lo que se sabe es que es un largo camino hacia la recuperación, en algunos aspectos. A veces es un largo camino hacia un deterioro también clínico, ¿no? Pero bueno, se entiende que, la estadía en terapia intensiva se entiende como si fuese un libro, por eso es un libro pasando hojas, ¿no? Porque la estadía en terapia intensiva es un capítulo solo muy chico del libro. Esto empieza cuando empieza el deterioro agudo, en realidad empieza cuando empieza el deterioro agudo de la enfermedad, y terminaría este libro cuando el riesgo de secuelas a largo plazo se equipara al de la población general. Si eso sucede, ¿no? Cuando la calidad de vida se equipara al de la población general. Y si eso sucediera, pero hoy se sabe que eso no es así, que los pacientes al alta de terapia intensiva, y esto como una gran generalidad, sufren un deterioro físico, psíquico, cognitivo, económico, luego de la estadía, que su calidad de vida mejora, pero no alcanza al estado pre-UCI. Entonces tenemos varias situaciones, ¿no? Como primero, la admisión en el hospital, un deterioro, la admisión a UCI, el alta de UCI, y lo primero que se encuentra es una alta mortalidad. Los pacientes entre el alta de terapia intensiva y los primeros 3 meses es donde se concentra la mayor mortalidad. Después hay una cuestión de readmisiones y las secuelas. Todo eso obviamente que tiene un impacto en la calidad de vida. Entonces se describen, como ahí está dibujado, como distintas trayectorias, ¿no? La trayectoria roja tal vez sería
la más esperable, ¿no? La que tiene una recuperación, aunque esa recuperación no llega al nivel pre-UCI. Y después hay otra, ¿no? Con deterioros y recuperación. Y esto lo describió hace ya muchísimo tiempo Jackie Guayaina, donde describió como 3 trayectorias de recuperación luego del alta de terapia intensiva. La primera es la que hay un deterioro muy agudo, muy abrupto, y con una pérdida de funciones y una recuperación, aunque esa recuperación no llega nunca al estado pre-UCI. El otro es un deterioro rápido y persistente de las funciones psíquicas, cognitivas, funcionales. Y el otro es el que se parecería, que se asemeja más al post-UCI, es este que tiene exacerbaciones y remisiones, que fue inicialmente descrito como una trayectoria para el EPOC, pero parecería ser que es el que más se acerca a las consecuencias post-UCI. Tenemos, como hoy vamos a hablar, de 2 situaciones que son diferentes y son parecidas, y también es muy diferente poder determinar dónde empieza una y dónde termina otra. Tenemos claro lo que es el síndrome post-terapia intensiva, ¿no? Que es el deterioro nuevo o progresivo en las 3 esferas, psíquicas, físicas y cognitivas, ¿no? Pero es la nueva adquisición de estas consecuencias de la enfermedad o el empeoramiento de las ya existentes. Entonces incluye problemas en las relaciones personales, aislamiento social, alteración de la imagen personal, problemas económicos, dificultad en el retorno al trabajo o al estudio, y eso persiste en el tiempo. Esta nueva definición que incluyó estas cuestiones de la percepción y el aislamiento social son nuevas. Y después está el síndrome y la condición post-COVID, que establece un marco de tiempo, ¿no? Inmediatamente al alta de terapia intensiva no podemos hablar de un síndrome post-COVID. Se estableció, y esto lo hizo la OMS, a partir de un consenso Delphi, luego de 3 meses del inicio de un caso, ya sea confirmado o no, probable o confirmado de COVID, y esos síntomas tienen que persistir por 2 meses y que no pueden ser explicados por otros diagnósticos alternativos. Los más comunes son fatiga, disnea, disfunción cognitiva, bueno, y puede ser persistente, puede ser nuevo, puede ser fluctuante, tiene distintas trayectorias. Pero son en nuestros pacientes, a lo que nos reúne esta capacitación, que es la cuestión post-COVID, es muy diferente, muy difícil poder decir qué es síndrome post-terapia intensiva y qué es post-COVID, porque si el paciente transcurrió su internación en terapia intensiva, es muy difícil poder poner un punto de corte, ¿no? ¿Qué es post-terapia intensiva y qué es post-COVID? Lo que sabemos que en la primera evaluación no podemos decir usted tiene un síndrome post-COVID. A ver, para pasar. Ay, no puedo pasarla. Ahí está. Entonces, ¿qué es un síndrome post-terapia intensiva? Ya dijimos, ¿no? La aparición de nuevo o el empeoramiento de las disfunciones preexistentes. Y hay cuestiones que hacen a los pacientes más factibles de sufrir estas consecuencias, que son factores de riesgo preexistentes y otros que están relacionados a la estadía en terapia intensiva. Y si estos factores, que son los que están aquí, ¿no? que no los voy a leer todos, pero por supuesto, los días de ventilación mecánica influyen, y eso casi todos los estudios lo establecen como un subrogante vendría a funcionar como un subrogante de severidad, ¿no? Más días de ventilación mecánica, pacientes más severos, la presencia de sedación, la presencia de shock, la presencia de falla renal. Y hay otros que son no modificables y que vienen con el paciente. La verdad que se ha investigado muchísimo qué se puede reducir o qué se puede modificar dentro de la estadía en terapia intensiva para disminuir la carga de enfermedad posterior. Entendiendo esta carga de enfermedad posterior, a veces se la nombra como una carga iatrogénica de enfermedad. Y la verdad que hasta ahora se sabe que es poco, es muy puntual y es poco lo que se puede reducir como factores predisponentes para reducir el post-UCI en aquellos que sobreviven. Parece ser casi como el costo de la sobrevida, un poco así también se lo define, ¿no? Y eso determina una determinada calidad de vida y el establecimiento y una recalibración en los pacientes a una nueva situación, ¿no? Ya no soy el de antes, ahora soy esta persona, soy otro. Nosotros esto lo estudiamos en el año 2015 en el Hospital San Martín de la Plata, hicimos un trabajo, seguimos durante un año a 112 pacientes, ¿no? Con ventilación mecánica más de 48 horas. Y entonces nosotros queríamos saber cuáles eran los predictores de su mala calidad de vida. Nosotros evaluamos calidad de vida, ansiedad, depresión,
hicimos test de caminata de 6 minutos, bueno, y cuestionarios en la entrevista. Aparte, esto nos sirvió, o sea, no solo fue un trabajo, ¿no? Estos pacientes eran evaluados y enviados a rehabilitación física, cognitiva y psíquica. Y lo que nos dio es que los días de ventilación mecánica eran obviamente un predictor negativo. Más días de ventilación mecánica, peor calidad de vida al año. La presencia de shock es un determinante muy fuerte de la mala calidad de vida. El retorno al trabajo al año funciona como un, obviamente, determinante positivo de calidad de vida. Y eso es un punto importante, porque para el paciente el retorno al trabajo o al estudio funciona como un subrogante de recuperación. Si yo puedo volver a funcionar en la sociedad como estaba funcionando antes y realizando determinada tarea, quiere decir que estoy recuperado. Es un punto de la percepción del retorno al trabajo y al estudio. Es un punto muy importante, es un punto bastante crítico en el seguimiento a la alta de terapia intensiva. Y después la debilidad, la percepción de debilidad. Esta debilidad no es medida por MRC, es la percepción de debilidad, funcionó como un determinante negativo de calidad de vida. Después de ese dijimos, vamos por más. Entonces hicimos un trabajo multicéntrico donde incluimos 26 terapias de Argentina. La verdad que estaban bastante bien distribuidas a lo largo y al ancho del país. Incluimos 320 pacientes, a que los seguimos por 3 años. Y lo que vimos, bueno, fue un trabajo un poco más acotado en cuanto a la exploración de las secuelas, porque, bueno, incluía muchísimo más centros, pero, bueno, evaluamos estas cuestiones. Primero, fíjense, 320 pacientes con una mediana de edad de 50 años, pacientes jóvenes. Obviamente que requirieran ventilación mecánica porque era el criterio de ingreso, ventilación mecánica más de 72 horas. Estaban bastante bien equitativamente distribuidos mujeres y varones. El 50% de estos pacientes había ingresado por causas médicas, y un 20% eran posoperatorio, el resto trauma. Y vimos que no me acuerdo cuánto era, 30 a ver que lo tengo acá como tachado, no me acuerdo, 22%, o sea, 39% requerían cuidador, o sea, pacientes de 50 años a los 12 meses al alta de terapia intensiva, el 39% requería cuidador. Y el 22% a los 3 años seguía requiriendo un cuidador. Y esto fue significativo, obviamente, comparado con el pre-UCI, es una variable significativa. La persistencia de debilidad en el 30% a los 3 años después del alta de terapia intensiva. Y después nosotros queríamos evaluar, obviamente, secuelas psíquicas y secuelas cognitivas, pero era muy difícil hacerlo a gran escala. En ese momento el MOCA todavía, un test que usamos para la evaluación cognitiva, todavía no estaba estandarizado. Así que fíjense, el tratamiento, lo que vamos a preguntar es si el paciente estaba en tratamiento con salud mental. Y fíjense que es bastante, los que nos llamó la atención, primero la constancia, ¿no? Nunca cambió, a los 2 meses y a los 3 años. Y trastornos de memoria también funciona bastante igual, ¿no? El paciente que tiene a los 2 meses bastante sigue, ¿no? Con trastornos de memoria años luego. Y la mitad de nuestros pacientes trabajaban o estudiaban, eso en el pre-UCI. Y fíjense cómo no cambia. O sea, sigue siendo la mitad de esos pacientes recién a los 3 años pudo volver a trabajar. Hay una mitad todavía que no vuelve a trabajar. De este 54%, o sea, la mitad de ese 54% a los 3 años todavía está sin trabajar. Y fíjense lo que también nombramos de mortalidad, ¿no? La mortalidad mayor, se da el 15% de estos pacientes murió. La mortalidad global fue del 22%, el 15% murió a los 2 meses y después un poco que va decayendo. A ver. Y bueno, lo que sí pudimos evaluar fue calidad de vida y determinantes de esa calidad de vida. Esto es el instrumento que la licenciada Carolina Foster en la primera clase les nombró, el Eurocall, que es un instrumento que vamos a usar en este seguimiento post-UCI. Este instrumento lo que hace identifica distintas variables de la calidad de vida, como movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor, malestar y ansiedad y depresión. ¿Qué se le pregunta? Si tiene alguna dificultad, si tiene una dificultad moderada o es incapaz de realizar las actividades cotidianas, tiene un dolor que lo incapacita, además. Y lo que vemos, fíjense, el pre-UCI y el siguiente es 2 meses, 6 meses y 12 meses. Y fíjense cómo
La mitad de los pacientes tiene trastornos de movilidad al alta y ninguna secuela baja del 50%. Es bastante constante, y esto nos llamó la atención, la persistencia del dolor, malestar y ansiedad, depresión, pre-UCI y al alta, ¿no? Pero bueno, fíjense, al año 40% de los pacientes no pueden realizar sus actividades cotidianas, un 30 y pico, casi un 30% al año no puede hacer sus actividades de cuidado personal. Por lo tanto, y los determinantes de este deterioro de la calidad de vida en esta cohorte fue el paso del tiempo, obviamente como una variable positiva, el Glasgow al ingreso, peor Glasgow al ingreso, peor evolución, la edad, a los pacientes mayores les fue peor, y otras veces días de ventilación mecánica como un determinante de la calidad de vida. Y debilidad también, lo mismo que nos dio en el anterior, ¿no? Debilidad a los 6 meses como un determinante del deterioro de la calidad de vida. Por lo tanto, los pacientes de UCI sufren secuelas que son persistentes y son prolongadas y le afectan su calidad de vida. Y todavía no sabemos si esto realmente en algún punto llega a ser recuperable. El estudio de seguimiento, uno de los estudios de seguimiento más grande que hay, son los de Canadá, a 5 años, y la verdad que no, son síntomas que persisten en el tiempo. Entonces, si ahora pensamos en el espectro de la enfermedad post-COVID, tenemos dentro de esa distintas condiciones superpuestas. Uno es el síndrome de post-terapia intensiva, con las secuelas físicas, pulmonares y extrapulmonares, psíquicas y cognitivas. El otro son las propias del post-COVID, que no necesariamente todas son relacionadas a la estadía en terapia intensiva, sino a la enfermedad COVID, fatiga, disnea, dolor muscular, niebla mental, que es el deterioro cognitivo, trastornos de memoria, cefalea, tos, alteración del gusto olfato y ansiedad y depresión. Y después la cuestión de cuando hay daños orgánicos que son tan instaurados, esa persistencia en el tiempo. Fibrosis pulmonar, que está descrita en los pacientes con distrés, el stroke, miocardiopatía, injuria renal, trombosis, bueno, cuestiones propias del post-COVID. Entonces, nosotros vamos a hablar más específicamente del síndrome post-terapia intensiva. Esto lo nombró poco Carolina, cómo son las consecuencias físicas pulmonares y extrapulmonares. Los pacientes como secuelas pulmonares sufren más que nada alteraciones de la difusión de monóxido de carbono, pero en realidad ese trastorno de difusión no le afecta las actividades de la vida diaria. Hay pacientes que tienen fibrosis pulmonar y esto obviamente se vio mucho más con COVID. Y estas extrapulmonares es la debilidad adquirida en terapia intensiva, neuropatías compresivas, y esto tiene que ver con las sugestiones y con el posicionamiento del paciente en la cama. Hemos visto muchas lesiones neuropáticas por compresión, por la situación de prono, con debilidad en los miembros superiores y lesiones del plexo braquial, pérdida del 20% del peso, osificaciones heterotópicas que le determinan dificultades en la movilización y dolor, trastornos de deglución, fatiga. Las psíquicas son ansiedad, depresión y estrés postraumáticos, y estas están bastante estandarizadas, ¿no? Y las cognitivas más frecuentes son atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Si encaramos el consultorio post-UCI, tenemos que tener como claro con qué objetivo lo estamos haciendo, qué le queremos devolver al paciente, qué viene a buscar el paciente y qué le queremos devolver, ¿no? Nuestro objetivo es evaluar las consecuencias de la enfermedad crítica y facilitar el ingreso a la rehabilitación. Nosotros somos el nexo para el reingreso de ese paciente al sistema de salud si aún no lo ha hecho. Hay que facilitarle las condiciones, ¿no?, de continuidad del diagnóstico y del tratamiento de todas sus enfermedades previas. Mi experiencia personal en los pacientes post-COVID ha sido que, bueno, yo trabajaba en una terapia intensiva donde la mediana de edad eran 41 años. Entonces no veía pacientes con mucha carga de enfermedad previa. Y en este momento me encontré viendo hipertensos, diabéticos, cuestiones que antes no veíamos tanto. Entonces, nuestra obligación es hacer el link con esos servicios para que los pacientes puedan o empezar, porque muchos eran no diagnosticados o habiendo abandonado el tratamiento. Entonces, reconectar a esos pacientes con quienes están a cargo de su seguimiento. Facilitar los exámenes de salud preventivos, integrar a las familias, porque los pacientes no sufren solos. Y esto es algo que está bastante estudiado, el soporte de pares, los grupos de soportes de pares como medida de acompañamiento para los pacientes. Los pacientes creen que lo que le pasa a ellos es único y encuentran como una especie de alivio al saber que esto está escrito y que esto les pasa a los pacientes que pasan por la situación que ellos pasaron.
los pacientes lo tienen que saber y eso hace que les da como una situación de alivio saber que están dentro de lo que les tiene que pasar. Bueno, es el costo de la sobrevida en cierta forma, ¿no? Asegurar el acceso en el caso que corresponda a la evaluación para certificación de discapacidad, y eso lo pensamos más o menos en la evaluación de los 6 meses. La verdad que no hay un solo modelo de cuidados desarrollado. Cada institución en cada país del mundo que hace su consultorio de seguimiento tiene su propio plan. Lo que sí, bueno, las secuelas descriptas obviamente son estas, pero la forma en que se encaran es lo que no está establecido. Se requiere más investigación, ¿no?, para poder cuantificarlo. Pero sí está establecido, y esto salió publicado el año pasado en Critical Care Medicine, qué pacientes son de alto riesgo para sufrir consecuencias de la enfermedad crítica. Porque evaluar a todos es muy difícil, tal vez no haya sistema que soporte la carga de evaluar a todos, pero sí tenemos que poder identificar a quienes tienen más riesgo de enfermedad al alta de terapia intensiva. Entonces, en cuestiones cognitivas, el delirium, pacientes que sufren delirium, más de 5 días de delirium, eso lo vamos a ver un poco más adelante, deben ser evaluados porque el delirium es el predictor más importante del deterioro cognitivo. El uso de sedación con benzodiazepinas, la presencia de benzodiazepinas, la presencia de sepsis, shock e hipoxia, distrés y soporte ventilatorio mecánico son los determinantes del deterioro cognitivo. Por supuesto, son todos nuestros pacientes ingresados en terapia intensiva por COVID. En cuestiones de salud mental, un fuerte determinante, y esto coincide en todos los trabajos, un fuerte determinante es haber sufrido, tener el antecedente de algún trastorno relacionado a la salud mental, ansiedad, depresión, estrés postraumático. La estadía en terapia intensiva es un trigger para volver para agudizar, ¿no?, nuevamente estos síntomas. Y otra cuestión es los recuerdos. Esto como antecedente, ¿no? Pero otra cosa que dispara el trastorno de salud mental a la alta de terapia intensiva es el recuerdo de situaciones vividas como reales. Ustedes saben que el delirium es un trastorno de atención, y hay recuerdos de situaciones no fácticas que ocurren en terapia intensiva y que tienen que ver y que son atemorizantes para los pacientes. Revivir esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que nos han relatado los pacientes, creer que un enfermero, en vez de ir a aplicarle una medicación, lo quiere matar. Y esos son palabras de pacientes. El recuerdo de esas situaciones son muy atemorizantes, ¿no? Entonces esos pacientes esos pacientes que sufrieron delirium y que tienen recuerdos atemorizantes de la estadía en terapia intensiva, requieren ser evaluados al alta de terapia intensiva. En cuestiones físicas, como el trastorno físico previo o la fragilidad, y para el deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo también es un determinante de deterioro físico. Entonces, habíamos pensado como un flujograma, ¿no? Pensar como una secuencia de cómo debería ser la atención. Nosotros proponemos, ustedes saben, los consultorios post-UCI tienen un inicio y tienen un fin. Nosotros no reemplazamos a los médicos clínicos, no hacemos lo mismo que los médicos clínicos en los consultorios post-UCI. Se recomienda que los consultorios post-UCI sean liderados por médicos intensivistas, porque son los que conocen qué le pasó adentro de UCI al paciente y cuáles son las consecuencias de las intervenciones realizadas en situación crítica. Eso no siempre es posible, pero es lo que se recomienda. Es el consultorio ideal, tiene que estar liderado por un intensivista. Nosotros recomendamos 3 o 4 consultas y después hacemos el traspaso al médico de cabecera, al médico clínico, en la que la primera consulta uno indaga acerca de las consecuencias, primero de qué le ocurrió dentro de terapia intensiva y después indaga sobre las consecuencias debido a lo que le ocurrió y empezamos a ver qué cuestiones de enfermedades crónicas requieren pronta atención. Después hay una segunda consulta donde aquí se van a superponer un poco las cuestiones post-terapia intensiva y post-COVID, hacemos un rechequeo de los síntomas. Y entre la tercera y cuarta consulta son consultas de cierre. Tal vez hay pacientes que necesiten consultas intermedias, pero en general con cuatro consultas es como la media que hacemos con los pacientes. Y no es que el paciente resolvió todos sus problemas con 4 consultas, sino que el paciente ya está encaminado, porque a partir de la primera consulta está en contacto con rehabilitación física, con rehabilitación cognitiva. Tal vez para cuestiones de salud mental
se espera un poco más porque no todas se pueden diagnosticar inmediatamente al alta, sobre todo el estrés postraumático, que tiene un marco temporal. Entonces, lo que sucede es que entre la tercera y cuarta consulta el paciente ya está encaminado, entonces nuestro aporte es más limitado. Podemos seguir en contacto, pero ya está encaminado para la resolución de las consecuencias de la enfermedad. ¿Qué sería la evaluación ideal de todas formas? Fíjense, nosotros estamos empezando el alta de terapia intensiva. La evaluación ideal comienza con la admisión a terapia intensiva, obviamente, ¿no? Donde tenemos que saber cuál es el estado pre-UCI del paciente, poder seguir paso a paso, ¿no? Cuando el paciente pasa a piso, cuando en el alta hospitalaria y en el post-UCI, y poder ir viendo la evolución de esas secuelas para también poder conocer cuáles son sus expectativas de rehabilitación. Nosotros en el primer trabajo que hicimos en el hospital lo hicimos eso, al paciente lo empezamos a seguir en la sala y la verdad que da una perspectiva y aparte los pacientes concurren mucho más al consultorio cuando uno obviamente tiene una cuestión mucho más de cercanía que solo al alta de terapia intensiva. Esta evaluación debería comenzar entre las 2 y 4 semanas al alta de terapia, obviamente que es ambulatoria, entonces bueno, la limitación es esa, la cuestión del traslado, es estandarizada y repetitiva, y eso es un valor agregado que tiene. Si nosotros no evaluamos en todas las instancias lo mismo, no podemos saber la evolución, por lo tanto es esta cuestión estandarizada y repetitiva. Tenemos que saber cuál es el estado funcional pre-UCI, porque es imposible si no conocer a cuál es el estado que puede llegar el paciente. Se tiene que registrar en la historia clínica y lo ideal sería, ¿no?, que al alta institucional, esto se llama reconciliación funcional, esté escrito, ¿no?, cuál es el estado del paciente, ¿no? Y explicarle, ¿no?, las consecuencias de la enfermedad crítica y sus expectativas de recuperación. Yo, bueno, no voy a leer todo esto creo que ya lo explicó un poco Carolina, es el detalle, y esto está en la guía aparte, por eso tampoco lo quisiera leer todo, ¿no? ¿Qué cuestiones no pueden no estar en una primer consulta? Pero bueno, lo que nos convoca hoy es la evaluación cognitiva, ¿no? El MOCA. Entonces, para poder hablar de evaluación cognitiva, en una primera instancia es necesario conocer primero qué son las funciones cognitivas. Es algo, lo vamos a hacer muy, muy, muy breve, pero es interesante, ¿no? No solo evaluarlo, sino saber un poco en profundidad qué es lo que estamos evaluando. ¿Y qué es una función cognitiva? Son procesos mentales, ¿no?, que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Entonces, lo que hacen posible es que uno pueda tener un papel activo y poder recepcionar la información, seleccionar qué información voy a utilizar, transformar esa información, almacenarla, elaborarla y después poder recuperarla. Ustedes saben que cuanto más externo en nuestro cerebro, más nuevos en la evolución filogenética, que nuestro cerebro a lo largo de la evolución ha aumentado su volumen, nuestro lóbulo frontal es lo que nos diferencia, ¿no?, del resto de los mamíferos, y ahí es donde transcurren fundamentalmente dentro de las funciones cognitivas las funciones ejecutivas. ¿Qué funciones cognitivas se ven alteradas al alta de terapia intensiva? Atención, funciones ejecutivas, memoria y lenguaje. Otras, como habilidad visoespacial, pueden también, no de lo más común, muy raramente las noxias y las praxias. ¿Y qué es atención? Porque todos sabemos lo que es atención, pero bueno, ¿cuál es la definición de atención? Y esto se definió hace muchísimos años, ¿no? Y se definió como tomar posesión de la mente en forma clara. Y lo que hace es eliminar algunas cosas para poder enfocarnos precisamente y efectivamente en otras. Y es lo opuesto al estado de confusión. ¿Cómo se define? Es un filtro, la atención es un filtro de capacidad limitada. Se puede sostener y se puede prestar atención hasta cierto punto, y hay cuestiones que aumentan la atención y cuestiones que atentan contra la atención. El más claro y el más obvio es el cansancio, ¿no? El cansancio, ¿cuántas veces vemos en la ruta carteles que descanse, no se duerma? Eso tiene que ver con, obviamente, con que para poder manejar requeremos atención. ¿Qué tipo de atención? La atención sostenida, que es el estado de vigilancia. ¿Vieron cuando evolucionamos? Está el paciente, vigila, bueno, es esto, es atención sostenida, que es vulnerable a estímulos externos, estímulos que la aumentan, por ejemplo, un sonido fuerte, y estímulos que la deterioran, como el alcohol, como el cansancio.
La otra es la atención selectiva. El trastorno agudo de la atención sostenida es el delirium. Y otro tipo de atención es la selectiva, que es que selecciono una tarea y selecciono un canal auditivo y paso por altos otras. ¿Y por qué? Bueno, hay una situación ahí de charla, a veces lo que se llama efecto cóctel, ¿no? Cuando uno está en una reunión y escucha lo que está escuchando, lo que está hablando otro, yo estoy ahí teniendo atención selectiva, porque estoy filtrando para no escuchar lo que tengo cerca, para poder escuchar lo que escucha otro. Se llama efecto cóctel eso. Y después la atención dividida, ¿no? Que es el paradigma de la doble tarea, que no es que le estoy prestando atención a todo. Estoy alternando, estoy prestando atención acá y alterno con allá. El ejemplo más claro es cuando uno va manejando y, no sé, quiere hacer otra tarea, cambiar la radio. Yo no estoy manejando y cambiando la radio a la vez, estoy prestando, no con la atención. Paso a prestar atención, aunque no lo pueda percibir, paso a prestar atención en la radio para dejar de prestar atención a la ruta. Eso es la atención dividida. Y sistemas de memoria. Bueno, la verdad que memoria es una función cognitiva, es apasionante. Pero para poder esquematizarla y poder entenderla, aparte porque es una de las más frecuentes afectadas al alta de terapia intensiva, la podemos dividir en subsistemas, corto plazo, largo plazo. La memoria a largo plazo se diferencia en estos 4 subsistemas, de los cuales los más frecuentemente alterados son los que están en violeta. La memoria episódica, la memoria semántica, perceptual y procedural. Para descartar procedural es la del aprendizaje, es la de aprendí a andar en bicicleta, aprendí a tejer, es la menos afectada. Fíjense que las personas con crochet, las personas con Alzheimer todavía, por ejemplo, pueden tejer al crochet en sus etapas iniciales, ¿no? O pueden desarrollar cuestiones que han aprendido con mucha anterioridad. Esa es la memoria del procedimiento, la procedural, que se altera, pero muy, muy tarde en el deterioro cognitivo, después de la episódica y después de la semántica. Capaz pueden tejer, pero no se acuerdan qué hicieron ayer, ¿no? La memoria perceptual, que es la que se adquiere a través de los sentidos, esa también raramente se afecta y son cuestiones muy específicas, las gnosis y demás. Y las que sí se afectan es la memoria episódica y semántica. ¿Qué es la memoria semántica? Es la de los conceptos, la de la definición, la del conocimiento académico, la de la definición de las palabras, que una taza es una taza y que un papel es un papel. Lo que no incluye es el contexto de aprendizaje. Yo sé que esto es un vaso, por ejemplo, pero yo no me acuerdo cómo aprendí que esto es un vaso, cuándo aprendí que esto es un vaso. Eso es la memoria semántica. Y la memoria episódica sí es del contexto de aprendizaje. Es cuando nosotros podemos decir, sí, yo me acuerdo que cuando estaba en tal lugar, esa es la memoria episódica, es la memoria en el contexto de aprendizaje. Y tienen distintas bases, ¿no? La memoria semántica se afecta en situaciones donde se afecta el lóbulo temporal izquierdo y la memoria episódica tiene más que ver en el hipocampo. La episódica más la semántica, las dos hacen la memoria autobiográfica. Y el otro gran sistema es la memoria de trabajo, que es lo que se le decía antes, memoria a corto plazo. La memoria de trabajo es la memoria online, tiene que ver más con las funciones, tiene distintos subsistemas y no solo se afecta, pero sí se afecta cuando hay algún trastorno en el lóbulo frontal. Es la memoria online, es la que necesito para trabajar, para recordar un número de teléfono, para si me dan una orden, si me dan, y tengo que, y tardo, o sea, desde que me dan la orden hasta que voy a hacerla, eso, mientras sostengo ese recuerdo online, eso es memoria de trabajo. Tiene un span de tiempo que no está del todo estudiado, pero dura 10 minutos, 15 minutos, es corta. Pero bueno, es la que me permite no solo recordar, sino también funcionar. Eso tiene la memoria de trabajo, que permite el funcionamiento, ¿no? Y básicamente la memoria se puede alterar en su registro, en el almacenamiento y en la recuperación. No es lo mismo un trastorno en el almacenamiento que en una recuperación. Cuando se alteran las funciones ejecutivas, en general el trastorno es de recuperación y no de almacenamiento. Se guarda, pero no se puede ir a buscar. Eso tiene. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Primero, que no tienen una definición. ¿Cómo me molesta esto? Lo tendría que sacar a ver. Primero, que no tienen una definición precisa. Pero se la ha definido como el conjunto de habilidades cognitivas que permiten, fíjense, anticiparse, establecer metas, formar planes, formar programas, poder cambiarlos, ¿no?
poder decir, no, por acá no era, y entonces reculo. Autorregularse y la habilidad para llevarlas a cabo eficientemente. Acá ven a Borenheim, se lo llama como un director de orquesta. Yo creo que somos todos funciones ejecutivas, que somos lo que somos gracias a nuestras funciones ejecutivas. Muriel-Lesac en 1999 la describió como la capacidad de tener una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. No solo tiene que ser adecuada, sino aceptada socialmente. Entonces, ¿a qué nos ayuda? A establecer un objetivo, una meta, a poder planificar, todo eso función ejecutiva, a organizar, a administrar una tarea, a seleccionar una conducta necesaria, a iniciar, a desarrollar, a finalizarla. Pero si tenemos algo que nos saca de ese plan, poder en el medio plantear un plan B, ¿no? Cambiar la meta, inhibir conductas automáticas, supervisar si se está haciendo bien o no la tarea, prevenir las consecuencias, cambiar los planes, poder rectificar, controlar en qué tiempo, alcanzar la meta, todo eso es funciones ejecutivas. Hay 5 circuitos, ¿no? que se relacionan a las funciones ejecutivas. Los más importantes son 3 de todos modos. Los traje para que sepan dónde estamos hablando y en qué parte del cerebro nos estamos fijando. Primero, todo lóbulo frontal. Funciones ejecutivas es lóbulo frontal. Fíjense que cualquier paciente con un trauma de cráneo, lo que seguro se va a lesionar en moto, ¿no? Que es el 99,9% de los traumas de cráneo, lo primero que se va a lesionar es el lóbulo frontal porque es lo que da en forma directa contra el piso. Entonces, fíjense que hay 3 subsistemas. Uno es en la corteza orbitofrontal. El otro es toda la corteza dorsolateral, ¿no? Y el otro es bien profundo, es por arriba del cuerpo calloso. Y estos se dividen así porque dan 3 patrones totalmente diferentes, pero no quiere decir que es absoluto. Como son subsistemas y están totalmente relacionados, una lesión en un determinado lugar puede también traer trastornos en otro. No es que solo se limita. Primero, cuando hay una lesión en el sistema dorsolateral, es el síndrome disejecutivo, el trastorno de las funciones ejecutivas propiamente dicho, ¿no? Que son comportamientos inaceptados socialmente, dificultad para inhibirnos, dificultad en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. Fíjense, dónde entra memoria de trabajo en funciones ejecutivas. Pueden dar bien en un test, pero no pueden utilizarlas en la situación, porque no la pueden recuperar. O sea, se pueden acordar, pero después cuando lo tienen que ir a recuperar, no lo pueden recuperar. Da alteraciones motrices, porque sabe lo que tiene que hacer, pero después no lo puede realizar. Y da trastornos de personalidad, apatía, lentos, desmotivados, inatentos. El órbito frontal es el propiamente, que se llama como trastornos de personalidad, desinhibición, conductas inapropiadas para el contexto, la habilidad emocional, distracción, dificultad para responder a señales sociales, la dependencia ambiental. Son pacientes que están en el consultorio y si tienen una lapicera van a escribir, si tienen un peine se van a peinar. Pacientes que se ríen de cuestiones que otros no se ríen, que no pueden regular las conductas. Y el mesial frontal, el que está justo por arriba, con lesiones justo por arriba del cuerpo calloso, es la apatía o mutismo. Son pacientes abúlicos. Esos son los 3 patrones de deterioro de las funciones ejecutivas existentes. Y ahora vamos a ver un poco el deterioro cognitivo post-UCI. Primero, ¿por qué es importante evaluar el deterioro cognitivo post-UCI? Fíjense que primero, obviamente, las secuelas físicas todos sabemos que existen a la alta de terapia intensiva, nadie las discute y siempre se estudiaron. Después aparecieron las secuelas psíquicas y por último las cognitivas. El deterioro cognitivo a la alta de terapia intensiva no era estudiado, no era advertido, no es lo que más le preocupa al paciente a la alta de terapia intensiva porque tal vez ni lo nota. Al paciente le preocupa volver a caminar, ¿no? El poder recuperar lo físico, poder volver a trabajar. Pasando el tiempo, le empieza a preocupar que ya no se siente como antes. Entonces, es un determinante, es un predictor, ¿no? de la calidad de vida. Es uno de los más importantes predictores de calidad de vida y de la satisfacción con ella. Y aparte porque es un determinante del retorno al trabajo del estudio. Pacientes con deterioro cognitivo no pueden volver, o por lo menos de la forma en que lo hacían antes. Hay que disminuir la carga de trabajo, hay que disminuir el horario laboral, hay que ordenar el estudio en horarios más cortos, hay que hacer periodos de descanso, algunos requieren acompañamiento psicopedagógico, tiene un impacto directo en la calidad de vida del alta.
Es una consecuencia habitual, lo sufren alrededor del 30% de los pacientes, 30, algunos tenemos reportes iniciales del 50% y del 100% al alta. El deterioro cognitivo mejora en el tiempo, pero no se resuelve solo, pero mejora. Hay un porcentaje de pacientes que mejoran en el tiempo. Y bueno, hay una serie de cuestiones, ¿no? Algunos factores de riesgo son modificables y otros que no. Entonces, ¿qué sería modificable? Y si podríamos intervenir en reducir el delirio ni los días de delirium, mejor. En el uso de la sedación, ventilación mecánica, inestabilidad hemodinámica, eso la verdad que es muy difícil. Después hay cuestiones, ¿no? ¿Qué lo causa ahí? La hipoperfusión, la hipoxia, las hiperglucemias, la alteración de la barrera hematoencefálica, y eso también se vio en el COVID, el depósito de amiloide. ¿Cuáles son irreversibles? Bueno, la injuria cerebral, la demencia preexistente, ¿no? Como factores predisponentes irreversibles. El deterioro, la estadía en terapia intensiva para los pacientes que tienen un deterioro cognitivo preexistente funciona como un acelerador. Esos pacientes tienen que estar reevaluados porque hay que cambiar el plan de rehabilitación que venían sosteniendo. Es un acelerador del envejecimiento. Y entonces, bueno, tenemos todos estos factores para ya terminar con factores predisponentes, ¿no? La anoxia, el uso de drogas, la hipotensión, la hipoxia, la inflamación, ¿no? El paciente crítico para una cuestión inflamatoria y que muchas veces es crónica. Factores relacionados a la estadía en terapia intensiva, como el estrés, y eso tiene que ver con el entorno, ¿no? La alteración del ritmo vigilia-sueño, los trastornos en el sueño, la enfermedad aguda que el paciente padece, enfermedades crónicas, a edad avanzada, el deterioro cognitivo antes de terapia intensiva, factores psicológicos o la fragilidad, que ahora se habla muchísimo de fragilidad, ¿no? Y hay distintas trayectorias, y hay consecuencias, ¿no? Del deterioro cognitivo, hay una relación entre las consecuencias psíquicas y el deterioro cognitivo y se retroalimentan, ¿no? Nuevas dependencias funcionales, la pérdida de independencia, el pobre funcionamiento social y hay distintos patrones de recuperación. Bueno, uno es la recuperación, ¿no? O que el paciente directamente salga ileso sin deterioro cognitivo a la terapia intensiva. El otro es que tenga un deterioro cognitivo, pero que retorna al basal. Hay otro, es un deterioro cognitivo que mejora, pero no al nivel pre-terapia intensiva. Hay un deterioro cognitivo crónico y hay un deterioro cognitivo que se acelera en el tiempo, sobre todo en pacientes con enfermedades preexistentes. Fíjense que esta autora, si a ustedes les interesaría leer sobre esto, busquen esta autora, Ramona Hopkins, que es una de las primeras que ha estudiado el deterioro cognitivo a la alta de terapia intensiva, y lo que ella vio es que el 70% lo sufrían a la alta hospitalaria. Y estamos hablando de pacientes que, entre comillas, no tienen un daño estructural cerebral, no son pacientes con un trauma de cráneo, son pacientes COVID, son pacientes que entraron por una neumonía, son pacientes que tuvieron que ventilarlos por un posoperatorio complicado. No estamos hablando de pacientes que ingresan con un ACV, con una hemorragia subaracnoidea, no estamos hablando de deterioro cognitivo asociado a lo que podemos nombrar como, ya no se define más como estructural o estructural, pero bueno, para que se entienda, ¿no? 70% al alta, 46 al año, 47 al año. ¿Qué quiere decir esto, no? Varias cosas dejó este trabajo. Primero, que la recuperación es mayor dentro del primer año y eso nos está dando una ventana de tiempo. Nosotros el deterioro cognitivo lo tenemos que estudiar precozmente al alta de terapia intensiva y ofrecer e ingresar al paciente a rehabilitación dentro del primer año, porque posiblemente si no lo revierte en el primer año, no lo va a revertir más. Entonces, tiene una ventana de tiempo. Las funciones más afectadas son memoria y función ejecutiva, y la hipoxemia se asoció al daño cognitivo al año, y la hipotensión también, con alteración de memoria al alta, no resultados cognitivos globales, sino memoria. La hipotensión se asocia a trastornos de memoria al alta, porque parecería ser como que áreas como el hipocampo son más susceptibles a la hipoperfusión, y al año, pero no a los 2 años. Entonces, ya a los 2 años, al alta de terapia intensiva, esto sugiere ya que hay otra combinación de factores que no son solo la hipotensión o la hipoxemia, que es lo que se sabe ahora. Y otro trabajo que si quieren leer es muy, muy interesante, es el que describió, primero porque fueron 800 pacientes con shock y ventilación mecánica, ¿no? Y que describió el patrón de deterioro cognitivo al alta de terapia intensiva al año. Este es de Bandaripam, es del 2013, es un trabajo interesantísimo. Él evaluó el deterioro cognitivo a los 3 meses y al año y la prevalencia de delirium y cómo si ese delirium influía en el deterioro cognitivo en 800 pacientes con distrés
y shock. Utilizó una batería que nosotros no podemos utilizarla, lo que tiene bueno que es corta, pero bueno, no, sí que podemos, pero es paga, ¿no? Que se llama el R-Vans, que evalúa memoria, atención, lenguaje y habilidad visoespacial. Más usó el Trail Making Test, un test muy chiquito para evaluar funciones ejecutivas, porque no estaba, el R-Vans no tiene funciones ejecutivas. Y fíjense lo que vio él. Este resultado sobre 100 es el rendimiento normal, ¿no? Lo que se espera. ¿Qué sería un rendimiento anormal? Un desvío estándar y medio del 100. Entonces, acá, 80, ¿no? ¿Y qué dio? Que los pacientes a los 3 meses daban 79, al año daban 80, o sea, tenían más de un desvío estándar y medio. El de los 12 meses tiene, el de los 3 meses tiene 2 desvíos estándar. Y fíjense que lo segmentó, ¿no? Menos de 49 años, 50 a 64 y más de 65. Entonces, si nosotros seguimos estas líneas acá, vemos que el patrón que tienen los pacientes de menos de 49 años y menos de 65 años se parece está entre un deterioro cognitivo leve y un trauma de cráneo moderado. Ese es el patrón de deterioro cognitivo que tienen los pacientes al alta de terapia intensiva. Y acá lo cuantifica, 40% tuvieron un patrón similar a un TEC moderado a los 3 meses, un 26% similar al Alzheimer y a los 12 meses más o menos se repite. Pero entonces después lo separó por comorbilidad, porque capaz estos pacientes eran jóvenes y tenían una carga de enfermedad previa altísima y tendría que ver más con eso, ¿no? El deterioro cognitivo. Y resultó que no. Fíjense, 49, 50, 65 y más de 65 años. Sin comorbilidad por el score de Charlson 1 o 2 o más de 2, o más de 3, perdón. Y entonces, ¿qué vio? Pacientes menos de 49 años, sin comorbilidades, seguían estando entre el deterioro cognitivo leve y el trauma de cráneos. No podemos hablar de Alzheimer en esto porque la herramienta no está validada para menores de 65 años para poder definir Alzheimer, pero más de 65 años sí, y los pacientes de más de 65 años tienen un patrón de Alzheimer. Entonces, no es independiente de la comorbilidad, como así también el deterioro cognitivo es independiente de la gravedad de ingreso. Y por último, lo que aportó este trabajo es que más de 5 días de delirium determinaban un deterioro cognitivo a los 12 meses, que también, o sea, la duración del delirium determinaban un deterioro cognitivo, o sea, disminuía el puntaje en la escala R-Vans. Y esta disminución del puntaje era un desvío estándar y medio igual. Entonces, una mayor duración del delirium se asoció a un deterioro cognitivo global. Y esto no tuvo que ver ni con el uso de benzodiazepinas, ni opioides, ni la edad, ni el deterioro cognitivo previo, porque fueron excluidos. Y se preguntó y fueron excluidos. Comorbilidades o fallos multiorgánicos en UCI. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es el deterioro cognitivo, dice, bueno, ¿y qué le pasa al paciente si tiene deterioro cognitivo? Y por ejemplo, si el paciente tiene al alta de terapia intensiva, deterioro cognitivo y quiere manejar, ¿qué pasa? Y bueno, por empezar va a tener un trastorno de atención, requiere memoria de trabajo, tiene que establecer una meta y tiene que planificarlo. Todo esto es función ejecutiva, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, como no tiene problemas de atención, tiene problemas para chequear los espejos. Tiene pobre anticipación porque no puede sostener la memoria de trabajo en su ruta. No puede establecer una meta, tiene un tiempo de reacción prolongado. Y una dificultad en el planeamiento, tiene incapacidad para detectar cambios, cuestiones agudas o abruptas que pasen en la ruta. Entonces, bueno, claramente no podría conducir. ¿Y cuál es el impacto? El impacto es en las actividades de la vida diaria. O sea, no tenemos que medir el deterioro cognitivo en pacientes, en el ingeniero que nos llega. Obviamente que sí lo tenemos que medir, pero digo, no es que nos importa solo para ellos, para los que tienen una alta carga cognitiva en su funcionamiento diario, porque los pacientes no pueden manejar dinero, porque los pacientes no pueden hacer las actividades de la vida diaria en forma, por ejemplo, simultánea. Si se ponen a cocinar y pusieron, no sé, el lavarropas a funcionar, y o se les quema la comida o se olvidan la ropa en el lavarropas. Porque no pueden comprender y leer un diario. Los pacientes al alta de terapia intensiva les van a decir que no pueden leer el diario si tenían esa costumbre, que no pueden escuchar la televisión, no quieren mirar televisión, no pueden leer un libro, porque no pueden sostener la atención, porque no pueden comprender. No pueden manejar su propia medicación, no se pueden acordar de los turnos médicos, tiene que estar todo escrito y los tiene que saber su acompañante. Los pacientes no pueden venir solos al consultorio, obviamente. No pueden sostener una charla telefónica. Todo esto les pasa, o sea, no solo pacientes con alta
con alto desenvolvimiento cognitivo en su vida diaria, sino esto le puede pasar le pasa a cualquiera. Y esto que decíamos antes, si era con o sin deterioro, con o sin daño estructural, el delirium se sabe que causa una alteración estructural en el cerebro. Esto es una tomografía de una mujer de 46 años con shock y falla respiratoria sin delirium, y otra de la misma, similar edad, ¿no? Con una neumonía, un distrés, y 12 días de delirium, y sin deterioro cognitivo previo. Y lo que se midió fue la relación ventrículo-cerebro, y lo que se vio que había como dilatación ventricular con atrofia. Entonces hay un deterioro cognitivo, hay un daño estructural al alta de terapia intensiva, sobre todo asociado al delirium. Por eso ya no se habla más con o sin daño estructural. ¿Y qué impacta el deterioro cognitivo? En el retorno al trabajo y al estudio. Fíjense, este estudio, 138 sobrevivientes de distrés, la mitad de esos, o sea, 67 trabajaban, ¿no? De estos 138, 67 trabajaban. Entonces, de esos 67 que trabajaban, fíjense que la mitad, siempre es así, al año la mitad de los sobrevivientes a la alta de terapia intensiva vuelven a trabajar, es una constante. Entonces, al año la mitad retornó al trabajo. Hay otra mitad que no retornó al trabajo, pero fíjense lo llamativo. De esa mitad que no retornó al trabajo, el 65% tampoco retornó a los 5 años. No retornó al año y no retornó a los 5 años. De esos sobrevivientes, a los 5 años, entonces un 44% retornó, un 25% retornó, pero volvió a perderlo, y hay un 30% que nunca retornó. O sea que solo la vuelta al trabajo al año tampoco es un predictor muy largo a futuro del retorno al trabajo. Por lo tanto, también la estadía en terapia intensiva es un largo camino hacia el desempleo y hacia el deterioro económico. Acá también hay estudios con el impacto social, y este tiene que ver con la pérdida de ingresos y, por lo tanto, la cobertura en salud. Esto es una cohorte de pacientes menores de 65 años en el que se preguntó, ¿no? Antes de ser ingresados por distrés, cuál es su cobertura en salud, o se registró la cobertura en salud. La mitad tenía un sistema social público, entre comillas, gratuito, o Medicare o Medicaid, y el otro tenía privado, ¿no? Y fíjense cómo va cambiando después de terapia intensiva, donde va ganando los pacientes que pasan al ámbito de asistencia social, el 80%, y cómo se pierde el sistema privado, ¿no? Esto está relacionado a la pérdida de trabajo. Y fíjense también en este trabajo, este es de Griffiths de Inglaterra, este es de Estados Unidos, donde donde está señalado el pre-UCI 6 meses y 12 meses al alta. Y cómo de los pacientes que tenían empleo, cómo se pierde al año y cómo van ganando otras, ¿no? Como el soporte del Estado en los sobrevivientes de terapia intensiva, cómo caen los ahorros, cómo o sea, cómo los pacientes requieren pensiones. Y este último, que no me acuerdo cuál, y este último que era sistema mixto, que es que el paciente requiere soporte del Estado y también trabaja. Esto está estudiado en los sobrevivientes y en sus familiares. Yo no lo traje acá ahora, lo de los familiares, pero los familiares también necesitan trabajar menos, entonces por lo tanto ganan menos también y requieren más soporte del Estado. La enfermedad crítica afecta al grupo familiar. La sobrevida del paciente en terapia intensiva es una cuestión familiar, no solo del paciente. Y ahora vamos específicamente a con qué vamos a medir el deterioro cognitivo. No lo vamos a ver en profundidad porque ustedes van a tener una... a ver, este test que se usa, el MOCA, es un test que está estandarizado y está validado para ser usado al alta de terapia intensiva. Es el test que se usa en los pacientes al alta de terapia intensiva, no exclusivamente, pero es el test validado para usar en la población al alta de terapia intensiva. Que evalúa las funciones cognitivas, fíjense, memoria visoespacial, función ejecutiva, atención, orientación, lenguaje. Es un test que dura de 10 a 12 minutos, que tiene una versión A, una versión B por el efecto de aprendizaje, ¿no? Si yo se lo tomo muy seguido al paciente, es probable que esté midiendo lo que se acuerda y no la función en sí mismo, pero que tiene una cuestión. Este test es pago, para el 99% de la población es pago. No es pago cuando hay una cuestión de investigación atrás.
como este trabajo de post-COVID también lleva una cuestión de investigación, porque queremos saber cómo le van a nuestros pacientes al alta de terapia intensiva luego de COVID, van a recibir un entrenamiento autoadministrado, es un video autoadministrado, en el que se les va a explicar las variables muy puntuales del uso del MOCA. Pero bueno, a grandes rasgos, yo les quería mostrar cómo rindió una paciente de 59 años, ama de casa. La vi el 19 de diciembre, el 2 de diciembre del 2020, es una paciente post-COVID, 42 días en UCI, con ventilación mecánica. COVID, dije, ventilación mecánica, shock, distrés, prono, traqueostomía, insuficiencia renal aguda, estadía en UCI de 42 días, primario completo. Esto es importante, ¿no? En el MOCA hay que poner el grado de estudios porque cuando el paciente tiene menos de 12 años de estudio, compensa sumándole un punto. Entonces, empezamos evaluando lo que evalúa el MOCA, que es la habilidad visoespacial y ejecutiva. Entonces le decimos al paciente que tiene que empezar a unir. Es decir, le decimos primero, tienen que llevar anteojos y demás, le decimos que empiece a unir el número A en una secuencia seguido de la primera letra. El número 1 seguido de una secuencia que es la primera letra. El número 2 seguido de su secuencia. Y entonces el paciente lo tiene que ir uniendo. El paciente puede recalcular, eso no hay problema, puede autocorregirse. Eso suma un punto. Después tiene que copiar el cubo tiene que ser tridimensional, puede ser un rectángulo, también no hay mucho problema con eso, pero tiene que ser una cuestión tridimensional y la paciente no lo pudo realizar. Y después tiene que dibujar el reloj. El reloj puede ser redondo, puede ser cuadrado, pero los números tienen que estar dispuestos en círculos, tienen que seguir la secuencia de los números y las agujas tienen que ser la corta y la larga correspondiente. La paciente hizo el círculo, que puntuó un punto. Uno puede considerar alguna ser flexible, que el círculo no esté del todo cerrado por cuestiones motrices propias de la estadía en terapia intensiva y demás. La paciente hizo el círculo, pero no pudo seguir, fíjense, que no pudo hacer los números y tampoco diferenció las agujas. Así que acá en este test tiene un punto por un punto por tiene 2 puntos. Después reconoció los animales, no hay problema, le dijimos, eso puntúa un punto cada uno. Y después le leemos las listas de palabras para memoria, ¿no? Nosotros se las leemos una palabra por segundo, las repite. Se las volvemos a leer, las repite. Eso no puntúa ahora, porque les vamos a decir que en 5 minutos se las vamos a volver a preguntar y se las tiene que acordar, en el orden que sea, pero se las tiene que acordar. Después pasamos a la cuestión de atención, que se evalúa de 3 formas distintas. La secuencia de números hacia adelante y hacia atrás, ella no los pudo repetir. Después nosotros vamos a leer una letra por segundo de todo este set de letras. Cuando ella escuchaba la letra A tenía que golpear la mesa, hay que hacerle ensayar el golpe en la mesa. Entonces, ver si puede, ¿no? Golpear la mesa. Entonces yo le fui leyendo, las identificó perfecto. Y después la resta de 7 en 7, que la hizo perfecto. Si el paciente dice mal, o sea, 93, y en vez de 86 dice 85, pero después sigue restando de 7 en 7 y eso un error, no pasa nada. Entonces acá 4 o 5 sustracciones correctas, 3 puntos. Y ahí va, bueno, va diciendo, ¿no? Hay que leer las instrucciones. Así que en atención, más o menos le fue. Abstracción. ¿Qué tienen en común? Una manzana y una naranja, ya me dijo que era una fruta. Un tren y una bicicleta me dijo bien, y manzana naranja es el ejemplo que nosotros le damos, que le decimos, por ejemplo, es una fruta. Tren, bicicleta y reloj regla, dijo una bien. Después, el recuerdo. Y el recuerdo no se acordó ninguna, absolutamente ninguna. No le hice las pistas, esto no puntúa, así que lo que sirve, hay una versión que es el 8.1, .2 y .3 del MOCA que sí calcula su score de memoria, porque en realidad es lo que hablamos al principio. Si yo le doy la pista las pistas no pueden ser cualquiera, están escritas en el instructivo. Y lo que me va a diferenciar es si tiene una cuestión de recuperación o de almacenamiento o de recuperación, a los fines de qué falla más, si es memoria, si es función ejecutiva. Pero a nosotros no nos sirve, o sea, no va apuntado a esto tan fino, el test para lo que lo queremos nosotros. Y después orientación, día, mes, año, no hubo problema. La paciente puntuó 17, terminó con un 18 porque tenía menos escolaridad.
Así que bueno, este es el desarrollo del MOCA. No es difícil, pero requiere un entrenamiento. Entonces, como conclusiones, y vamos terminando, la enfermedad crítica crea una nueva carga de enfermedad, que es el síndrome posterapia intensiva. El deterioro cognitivo es una enfermedad adquirida luego de UCI en sobrevivientes con un alto impacto en la vida diaria y en su entorno. Afecta la función memoria, atención, función ejecutiva y presenta alteración de la estructura cerebral. Tenemos ciertos determinantes que son los que se conocen. Algunos pacientes tienen una mejoría espontánea. Retraso impide el retorno al trabajo, la realización de actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, causa deterioro económico del paciente y su familia, pérdida de cobertura en salud. Y es imperioso, ¿no? Comenzar la evaluación y la rehabilitación cognitiva de los pacientes porque no alcanza con la sobrevida. Se invierte mucho en la estadía en terapia intensiva, después el paciente está de alta con toda esta carga de enfermedad y es desatendida. Y aparte porque es un derecho del paciente conocer cómo le puede afectar la enfermedad a largo plazo aparte y es nuestro deber poder brindarle esa información y guiarlo en el recorrido. Así que bueno, muchas gracias. Quería saber si se entendió, si tienen alguna duda. Bueno, muchas gracias, Andrea. La verdad que se entendió perfectamente, son conceptos que uno capaz se los va olvidando, ¿no? Los tipos de memoria, la definición de cada una y los nuevos conceptos adquiridos como las escalas que vamos a utilizar para este programa. Bueno, muchísimas gracias por participar. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Bueno, en el chat no hay ninguna consulta, igual les recuerdo tanto a Andrea como a los presentes que todas las clases quedan grabadas y subidas al PEP, que es la plataforma que tenemos acá en la Escuela de Gobierno en Salud, y que desde ya también estamos haciendo que la suban a YouTube para que esté accesible tanto para las personas que se inscribieron como para quienes no. Y bueno, están también los correos y los contactos por si tienen también alguna consulta o duda que les haya quedado. No sé, Clary, vos si querés decir algo más. Sí, desde ya agradecerte mucho a vos, Andrea, no solo Andrea formó parte de la planificación de las capacitaciones y está trabajando activamente con nosotros en la guía de atención clínica que va a estar disponible próximamente. Y agradecerle mucho a todos ustedes. Sabemos que fueron 2 años muy duros, de mucho trabajo, de muchas presiones, de muchas tensiones, y la realidad es que es un lujo poder contar con ustedes para seguir avanzando, ahora no solamente si se viene o no una tercera hora, sino también empezar a cuidar a aquellos pacientes que hayan atravesado COVID-19. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado el encuentro. Muchísimas gracias a todas y a todos por participar y nuevamente gracias, Andrea, por la colaboración y la buena predisposición de siempre. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.